Hola y bienvenidos. Hoy iniciamos una exploración, bastante profunda del mundo de la fotografía. Nos vamos a basar en varias ideas que invitan a mirar, digamos, más allá del equipo en sí. Ujú. No hablaremos tanto de, qué sé yo, megapíxeles o tipos de lentes, sino de algo más fundamental. Ajá. Cómo la manera de ver del fotógrafo, sus decisiones, su intención, eso es lo que realmente da vida y significado a una imagen. Es una perspectiva clave, ¿sabes? Muchas veces se piensa en la fotografía como, bueno, como una interacción de tres cosas, ¿no? El fotógrafo, una escena con su luz y la cámara que captura. Claro, los elementos básicos. Pero el resultado final depende muchísimo de cómo se combinan esos elementos. Y sobre todo de la sensibilidad, de la perspectiva única de quien está detrás, mirando. Exacto. Nuestra meta hoy es justamente eso, ¿no? Desentrañar esa conexión tan vital entre el ver y el crear una foto. Así es. Porque es que la fotografía va mucho más allá de solo presionar un botón. A lo largo de esta charla, vamos a descubrir cómo puede funcionar como un lenguaje visual, uno propio, capaz de transmitir emociones complejas. Ujú. Veremos cómo se ha consolidado como una forma de arte, con una voz muy singular. Y también cómo sirve de testimonio, a veces crudo, a veces más poético, de la historia, de nuestro presente. ¿Empezamos este recorrido? Dale, empecemos. Muy bien. A ver, empecemos por el principio, ¿te parece? ¿Sí? Si viajamos un poquito en el tiempo, la fotografía surgió casi como un acto de alquimia técnica, ¿no? Totalmente. Figuras como Niepce, Daguerre, allá por el siglo XIX, lograron algo que parecía imposible. Fijar una imagen del mundo real en una superficie, usando química, la cámara oscura. Una revolución total. Cambió para siempre nuestra relación con la imagen. Pasamos del dibujo, la pintura, a una captura directa. Absolutamente. Y esa capacidad técnica que era casi milagrosa en su momento, pues, no tardó en encontrar usos prácticos muy fuertes. Uno de los más claros fue documentar la realidad. El fotoperiodismo nace de ahí, de esa necesidad de ser testigo. Claro. Pensemos en el trabajo de fotógrafos como Robert Capa o Agustín Centelles durante la Guerra Civil Española, por ejemplo. Imágenes potentísimas. Sus cámaras no eran solo herramientas, eran como extensiones de su mirada, ¿entiendes? Capturaban la urgencia, el drama, la humanidad en medio del conflicto. Nos ofrecían una ventana directa, sin filtros. El fotógrafo como testigo fundamental. Exacto. Un testigo ocular. Pero la cosa no se quedó solo en testimoniar, ¿verdad? No, para nada. La fotografía también empezó, digamos, una lucha por ser reconocida como arte. Un arte autónomo, con su propio lenguaje, sus búsquedas estéticas. Ujú. Hubo movimientos como el Photo Secession a principios del siglo XX, que justamente buscaban eso. Agrupaban fotógrafos que reivindicaban ese estatus artístico. Querían equiparar la foto a la pintura, al grabado, en términos de expresividad, de valor cultural. Y fíjate que esa búsqueda artística llevó a algunos creadores a experimentar de formas muy audaces. Figuras como Man Ray son fascinantes en eso. Sí, totalmente. Él, por ejemplo, tomó lo que normalmente se consideraban errores técnicos, no sé, la solarización, ese Ujú. efecto que invierte tonos, Que crea contornos casi reales, ¿no? justo, o usar a propósito un grano muy visible en la imagen, y transformó todo eso en herramientas expresivas. No buscaba la perfección técnica imitativa, para nada. Estaba investigando. Propio medio fotográfico. Ahí ves claro al fotógrafo como creador, ¿no? No solo testigo, sino alguien que moldea activamente el lenguaje visual. Entiendo. Y eso nos deja con una dualidad muy interesante en el corazón de la fotografía. ¿No es así? Ajá. Puede ser, por un lado, un registro que busca la máxima fidelidad, un documento casi notarial. Que certifica que algo existió en un momento. Exacto. Y por otro lado, puede ser una interpretación totalmente personal, una visión subjetiva, una construcción deliberada que refleja el mundo interior del fotógrafo tanto o más que el mundo exterior. Precisamente. Ambas vertientes, el documento y la expresión personal, parten inevitablemente de un manejo técnico de la cámara, de la luz. Es la base. Pero lo realmente significativo es cómo trascienden esa técnica para comunicar de maneras muy diversas, para contar historias distintas, evocar respuestas diferentes en quien mira. La técnica es la base, sí,
pero la intención y la visión son lo que le dan dirección y profundidad. Esa dualidad que mencionas nos lleva a una pregunta clave. A ver. Si la fotografía es mucho más que aplicar bien una técnica, ¿cómo llega un fotógrafo a desarrollar esa mirada única? Ese estilo personal que hace que reconozca su trabajo. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Sí? Algunas ideas que hemos revisado apuntan a que esto pasa sí o sí por la introspección. Parece fundamental entender qué nos mueve, qué temas nos obsesionan, qué tipo de imágenes nos resuenan. ¿Qué queremos decir con nuestras fotos? Exacto. ¿Qué queremos comunicar al mundo? No se trata solo de dominar el enfoque o la exposición, Ujú. sino de encontrar y pulir una personalidad artística que se refleje en las imágenes. Totalmente de acuerdo. Hay autores como Bruce Bloch que analizan la estructura visual en cine y foto y ofrecen un marco interesante para esto. Él define el estilo visual como la manera particular y consistente en que un creador organiza ciertos componentes básicos de la imagen. ¿Cómo cuáles serían? Pues el manejo del espacio, composición, profundidad, la línea, contornos, direcciones, la forma, el tono, la luminosidad, los grises, el color, el movimiento, capturado o sugerido, y el ritmo visual dentro del cuadro. Ah, ok. La forma única y recurrente en que un fotógrafo combina y prioriza estos elementos es lo que con el tiempo cristaliza en un estilo propio, una especie de firma visual. Y a veces, cultivar esa mirada empieza con algo tan simple en apariencia como cambiar nuestra perspectiva física, ¿no? Importantísimo. Hemos encontrado referencias muy claras a cómo el simple acto de abandonar la comodidad de la vista frontal a la altura de nuestros ojos. La vista normal. Exacto. Cómo eso puede revelar mundos nuevos. Agacharse, buscar un punto de vista alto, acercarse mucho. O girar alrededor del sujeto, buscando ángulos inesperados. Todo eso forma parte de lo que podríamos llamar aprender a mirar. Me gusta eso. No es solo registrar lo que está ahí, sino buscar activamente la perspectiva que mejor exprese nuestra visión o la esencia de lo que queremos mostrar. Ese concepto de aprender a mirar es absolutamente central y conecta directo con la idea de que la fotografía empieza mucho antes de levantar la cámara. Mucho antes. Implica un estado de observación más activo, más consciente, en la vida diaria. Dedicar tiempo a explorar una escena antes de disparar. Notar cómo cae la luz, qué texturas hay, qué relaciones se dan entre los objetos. Pararse a ver de verdad. Exacto. Significa buscar deliberadamente esos puntos de vista óptimos que potencian el impacto visual del encuadre. Se trata de observar las acciones cotidianas, las escenas que parecen banales y encontrar en ellas ese instante preciso, esa composición particular. Que congela una forma singular de ver el mundo. Justo. Es pasar de mirar pasivamente a ver con intención. Entonces, si ya hemos cultivado esa mirada, esa intención, ¿cómo se traduce eso en decisiones concretas al usar la cámara? Ajá. El cómo. Porque no son mundos separados, ¿verdad? La visión y la técnica tienen que ir de la mano. Claro que sí. Tomemos la composición, por ejemplo. La famosa regla de los tercios. Que todo el mundo conoce o cree conocer. Sí, esa guía que sugiere dividir la imagen en 9 secciones y poner los puntos de interés en las intersecciones. Bueno, no es solo una fórmula matemática. Para nada. Es una herramienta, una de muchas, para buscar un equilibrio visual que resulte atractivo, o para crear tensión, armonía, de forma deliberada, o para guiar la mirada del espectador por la imagen hacia lo importante. Exacto. La técnica se pone al servicio de la visión. Otro ejemplo clarísimo es la profundidad de campo. Ujú. Ese rango de distancia que aparece nítido. Lo controlamos principalmente con la apertura del diafragma, ¿cierto? Cierto. Si usamos una apertura grande, un número F bajo, tenemos poca profundidad de campo. Esto nos permite aislar al sujeto del fondo desenfocándolo. Dirige toda la atención hacia él, ideal para retratos, detalles. Sí. Por el contrario, si usamos una apertura pequeña, un número F alto, logramos mucha profundidad de campo. Todo nítido, desde el primer plano hasta el fondo. Útil para paisajes o escenas donde quieres contextualizar al sujeto, mostrarlo en su entorno, contar más sobre el lugar. Y la elección entre una u otra no es al azar. Claro que no. Responde directamente a qué queremos enfatizar en nuestra historia visual. Y el manejo del tiempo.
Ese es otro aspecto fascinante que la técnica nos permite moldear, la velocidad de obturación. El tiempo que el sensor está expuesto a la luz. Nos da un control increíble sobre cómo representamos el movimiento. Ajá. Con velocidades muy altas podemos congelar instantes que el ojo apenas ve. Una gota de agua en el aire, un pájaro volando, una expresión fugaz. Es como detener el tiempo. Exacto. Y por otro lado, usando velocidades lentas, podemos hacer lo contrario, capturar el flujo del movimiento. Crear esa apariencia sedosa en el agua de una cascada. O dibujar estelas de luz con los coches de noche. Son maneras radicalmente distintas de interpretar y representar la dinámica de una escena. Y la elección depende totalmente de nuestra intención expresiva. E incluso elementos como el color y el tono general de la imagen son herramientas expresivas potentísimas que podemos manejar técnicamente. El balance de blancos, por ejemplo. Exacto, que sirve para que los colores se vean naturales bajo distintas luces. Bueno, también puede usarse creativamente. Podemos forzar un balance para dar una dominante cálida, transmitiendo cercanía, nostalgia. O una fría, sugiriendo distancia, melancolía. Ujú. Y la elección tonal global, lo que a veces se llama clave, también tiene un impacto emocional enorme. Trabajar en clave alta, imágenes con muchos blancos, tonos muy luminosos, suele evocar ligereza, optimismo, pureza. Y la clave baja. Con predominio de sombras, tonos oscuros, puede generar atmósferas de misterio, drama, introspección. Entiendo. Cada una de estas decisiones técnicas, desde la composición hasta el tono, puede y debe ser una elección consciente, al servicio de nuestra visión y nuestro mensaje. Todo este recorrido por la visión, la intención, las decisiones técnicas, nos lleva de forma natural a pensar en la fotografía como un lenguaje, ¿no? Definitivamente. Un lenguaje silencioso, sí, pero increíblemente elocuente. Así es. Cada imagen que creamos, ya sea muy deliberada o más intuitiva, está comunicando algo. Transmite ideas, despierta emociones, sugiere narrativas. Cuenta historias sin usar una sola palabra. Exacto. Sin duda alguna. Y reconocer esto implica una responsabilidad, ¿sabes? Como fotógrafos, es fundamental reflexionar sobre qué mensaje están transmitiendo realmente nuestras imágenes. ¿Qué estamos diciendo con esta composición, con esta luz, con este instante? Exacto. ¿Nuestro lenguaje visual es lo suficientemente claro? ¿Es efectivo para comunicar esa idea o emoción que teníamos en mente? El fotoperiodismo, de nuevo, nos da ejemplos muy poderosos de esto. Sí. Una sola foto puede condensar una historia complejísima y evocar una respuesta universal. Pensemos en la icónica imagen del miliciano cayendo, de capa. Uf, sí. Más allá de los debates. Exacto, más allá de los debates sobre su autenticidad, su impacto como símbolo de la fragilidad humana en la guerra es innegable. O, en otro registro, la foto del Concorde en llamas, tomada por un aficionado justo antes del accidente. Esa foto dio la vuelta al mundo. Su valor testimonial fue instantáneo. Es esa idea potente de contar una historia en cada disparo, que a veces se menciona. Ujú. Y esa historia no siempre tiene que ser una narrativa lineal, explícita, como en el fotoperiodismo clásico. Claro. A veces, la historia es más sutil. Puede ser una atmósfera creada por la luz del atardecer. Una sensación de soledad transmitida por una figura en un paisaje inmenso. O la alegría capturada en una mirada. Pero siempre, de una forma u otra, hay una comunicación en proceso. Un diálogo silencioso entre la imagen y quien la mira. Y la efectividad de ese diálogo, de ese lenguaje visual, a menudo depende de su claridad. Algunas reflexiones sobre composición señalan, por ejemplo, que la ambigüedad excesiva en cómo pones los elementos puede ser confusa, desorienta a quien mira. Tiene sentido. Un mensaje visual, sea cual sea, gana fuerza cuando se expresa de forma nítida, directa. Por eso, la precisión en la composición, en cómo decidimos organizar los elementos dentro del marco, no es solo una cuestión de estética o de seguir reglas. Es más que eso. Es también una herramienta fundamental para asegurarnos de que nuestra intención comunicativa, nuestro mensaje, llegue al espectador de la forma más clara y potente posible. Entonces, si tratamos de sintetizar todo lo que hemos explorado hoy, ¿cuál sería la idea principal? Me parece que la conclusión más importante es que saber manejar la cámara, conocer sus funciones, sus botones, es solo una parte de la ecuación. Es la base técnica necesaria, sí. Pero no suficiente.
La otra parte, que quizás es la más esencial, la que realmente define a un fotógrafo, es el cultivo de una forma personal y consciente de ver el mundo. Estoy completamente de acuerdo. Más allá de la técnica, que, bueno, se puede aprender y dominar con práctica, lo que verdaderamente distingue a una fotografía y le da alma es la sensibilidad del fotógrafo, su capacidad afinada de observación y, sobre todo, la intención que guía cada una de sus decisiones al crear la imagen. Las cámaras, los objetivos, los programas de edición. Son solo herramientas, medios, pero la visión personal, la perspectiva única, es el verdadero origen de la fotografía significativa. Quizás entonces la reflexión final que podríamos dejar flotando para quien nos escucha es esta. ¿Cómo podemos nutrir activamente esa visión fotográfica en nuestro día a día? Buena pregunta. No se trata necesariamente de viajar a lugares exóticos o buscar siempre lo espectacular. A menudo el desafío más interesante está en aprender a encontrar significado, belleza, potencial fotográfico en lo cotidiano, en nuestro entorno más inmediato. Ajá. Se trata de empezar a preguntarnos por qué una escena nos atrae, qué emoción nos despierta, qué historia nos sugiere. Incluso antes de llevar la cámara al ojo. Exacto. Es una invitación muy valiosa para seguir explorando, Porque la fotografía, en su esencia más profunda, no comienza cuando ajustamos la exposición o enfocamos. Ni siquiera cuando miramos por el visor. No, comienza mucho antes. Comienza en el momento en que elegimos prestar atención, en cómo decidimos mirar y percibir el mundo que nos rodea a cada instante. Ahí reside el verdadero punto de partida.